En el video pasado mencionamos algunos aspectos de Jesús que son muy importantes para comprenderlo. Primero dijimos que Jesús es el Hijo único de Dios. Y también dijimos que Jesús es el Mesías o el Cristo. Ahora hablaremos de Jesús como el Señor y de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios. Esto quiere decir entonces que en la Biblia llamar Señor a Jesús es una manera también de reconocerle su divinidad. A lo largo de toda su vida pública, con sus actos de dominio sobre la naturaleza o sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, Jesús fue manifestando su soberanía divina. Esta soberanía quedó demostrada incluso de un modo muy especial cuando Jesús venció a la muerte. Y por eso es que Santo Tomás, uno de los apóstoles, cuando se encuentra con Jesús resucitado, pues no puede hacer otra cosa que reconocerlo como Dios. Y le dice, Señor mío y Dios mío. Y cuando Jesús resucitado se le aparece también a los apóstoles a la orilla del lago mientras estaban pescando, el discípulo amado grita, es el Señor. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina, y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Claro que a pesar de todas estas manifestaciones de su divinidad, muchos otros no creyeron en Jesús y no lo reconocieron como el Señor. Por eso San Pablo dice que esto es una gracia del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por influjo del Espíritu Santo. Bueno, hasta ahora hemos subrayado mucho que para comprender quién es Jesús hay que reconocer su divinidad. Pero no debemos olvidar que en todo momento también debemos de reconocer su humanidad. Cuando afirmamos que Jesús es Dios y hombre verdadero, no quiere decir que es mitad Dios y mitad hombre. Más bien lo que afirmamos es que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, conservando en su persona ambas naturalezas completas, sin que se reduzca ni la una ni la otra. Muchos no quisieron aceptar esto, pues pensaban que es más fácil pensar de Jesús que o bien es divino o bien es humano, o bien ni es divino ni humano, sino una mezcla de ambas naturalezas. Pero no quisieron aceptar que Jesús es un ser único, que reúne y conserva en su persona ambas naturalezas, divina y humana, sin que éstas sean mezcladas y, por así decirlo, se disuelvan la una en la otra. El Catic nos menciona algunas herejías que se han dado a lo largo de la historia al no aceptar que en Jesús existan dos naturalezas. Algunos negaban la humanidad y otros la divinidad de Jesús. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado,
de la misma sustancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada, y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico, reunido en Éfeso en el 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por una alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Ahora te menciono una herejía más que negaba que en Jesús se conservaran intactas la naturaleza divina y la humana. Es un número muy importante del Catecismo de la Iglesia Católica, que incluso te pido que si gustas le pongas pausa al video, porque este número resume muy bien lo que hasta aquí hemos explicado. Los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por la persona divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Nació del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Las diferencias de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Ahora bien, ya para terminar este video, solo quisiera comentarte algunas consecuencias que trae la unión de la naturaleza divina y humana en la persona de Jesús. En primer lugar, con relación a toda la humanidad. Jesús posibilita desde el momento de su encarnación que toda la humanidad se reúna con Dios. Esta reconciliación llegará a su punto máximo en la cruz, pero desde el momento de la encarnación ya comienza. ¿Te das cuenta? Jesús en su misma persona une lo divino y lo humano, une a Dios con los seres humanos. En segundo lugar, todas las acciones de Jesús son enteramente divinas y enteramente humanas. No es que Jesús actúe en algunos momentos como hombre y en otros momentos actúe como Dios, porque siempre es Dios y hombre al mismo tiempo. Por eso dice el Catic: por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Esto significa que verdaderamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios, quiso padecer incluso hasta la muerte para mostrarnos cuánto nos ama. En tercer lugar, debido a su naturaleza humana, el conocimiento de Jesús iba creciendo poco a poco conforme él avanzaba en edad. Jesús, al ser un niño, no conocía absolutamente todas las cosas. Por eso dice Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Por esta misma razón,
podemos decir que tanto María como José ejercieron una verdadera labor de educadores con Jesús, como lo dice la reciente carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Sin embargo, si bien es cierto que en cuanto humano, el conocimiento de Jesús iba creciendo poco a poco, al mismo tiempo, debido a que es verdaderamente Dios, era capaz de conocer misterios profundos que solamente Dios conoce, en especial lo relacionado con su misión y con el ser del Padre, así como los secretos del corazón de los hombres. Por eso es que podemos leer en Lucas 2, 46-47, cómo es que la gente estaba asombrada por la inteligencia de Jesús, cuando a los 12 años estaba dialogando con los doctores de la ley. Y más adelante en el versículo 49, Jesús expresa su conciencia de que es hijo de Dios Padre. O, por ejemplo, aquel otro pasaje donde dice: Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Así pues, todos estos pasajes nos hablan de que en Jesús hay un conocimiento que va más allá de lo humano. Y finalmente debemos decir que Jesús tenía verdadera voluntad humana que libremente se adecuaba a su voluntad divina que compartía con el Padre. Y por eso rezó en el huerto de Getsemaní: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el próximo video seguiremos hablando de Jesús como nuestro Redentor.